El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo convite, programa de la Pedagógica Radio dedicado a los territorios rurales. Estamos muy contentos porque seguimos y empezamos este semestre con un programa muy bonito en compañía de compañeras que hacen parte de colectivos que de alguna manera se mueven por Latinoamérica, o Latinoamérica empieza a ser de alguna manera líder en movimientos sociales que piensan en el planeta, que se mueven alrededor de una conciencia ambiental, de una conciencia climática. Hoy en el convite, la colectiva Surciendo Planeta. Bien, a partir un poco de una metáfora de concebir al ser humano como un bosque, hay un grupo de mujeres de diferentes lugares del planeta que generan conciencia ambiental a partir de una actividad ancestral que además yo quiero mucho, que es el bordado. Cómo crear unos ecosistemas de esperanza a partir del bordado, y estas mujeres se piensan crear un bosque bordado desde diferentes manos. Es un llamado que ellas hacen para unirse desde una acción simbólica que piensa aportar a la vida y a lo vivo. La colectiva Surciendo Planeta invita a tejer y mantener y oxigenar nuestro hábitat desde unas acciones de las manos de muchas mujeres del mundo. Antes de empezar a hablar con nuestras invitadas que hacen parte, hoy tenemos dos invitadas muy especiales y además esto nos da una continuidad a un trabajo que veníamos desarrollando desde el semestre pasado, que tuvimos gente también de México, que tuvimos gente con este movimiento del maíz, ustedes se acuerdan, que tuvimos gente también de Cuba hablándonos un poco de las huertas escolares, que tuvimos compañeros chilenos que nos hablaron un poco sobre los movimientos que recogían un poco todo este saber mapuche y todo este movimiento. Hoy tenemos a Argentina y a México unidos en este proyecto tan lindo que se llama Surciendo el Planeta, y al cual Colombia también se une, también se quiere unir Colombia a esto, y por eso estamos hoy aquí. Quiero, antes de empezar, enviarle un saludo a nuestras emisoras aliadas, La Calera Estéreo, Leones Estéreo en Nocaima y la emisora campesina de INSA en el hermoso departamento del Cauca, Colombia. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bien, pues voy a contarles con quién estamos hoy aquí. Hoy nos acompaña Adriana Redondo. Ella vive en Quilmes, Argentina, es socióloga, es docente de la Universidad de Buenos Aires y hace parte del colectivo Surciendo Planeta. Adriana, bienvenida al convite, micrófonos de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, Colombia. Hola, muchas gracias. Una alegría enorme poder compartir con ustedes este espacio. Qué rico, Adriana, tenerte acá. Y nos acompaña también Dora Napolitano, que es antropóloga. Dora ha estudiado muchas cosas. Ha estudiado antropología, salud pública, bellas artes, permacultura. Es una mujer que
Justo quien lidera un poco este movimiento es Dora, porque ella también se mueve un montón, según lo que estamos viendo acá. En el 2020, con otras mujeres empezó a pensar Surciendo el Planeta, y hoy pues es un grupo en el cual ha logrado vincular gente de México, Argentina, Brasil, Colombia, Suecia, Holanda, Inglaterra, y bueno, los que vienen uniéndose cada vez más a este movimiento. Dora, bienvenida, un abrazo a México, que México es de Argentina y toda Latinoamérica, de los amores de Colombia. Pues muchísimas gracias, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Ojalá seamos cada vez más en este movimiento. Bueno, entonces esta bienvenida a nuestras invitadas el día de hoy, mujeres que están moviendo a Latinoamérica y al mundo a través de un asunto que tiene que ver con la conciencia ambiental, con lo que está pasando pues en el mundo, ¿no? Y que nos preocupa un poco más porque cada vez el panorama parece ser más complejo, y siempre las acciones que nos inviten a reflexionar con esto pues serán bienvenidas. Entonces quiero pues empezar por Dora, que fue la que empezó todo este movimiento, la que nos invitó a la aguja y al hilo y las telas para pensarnos el planeta. Pues Dora, cuéntanos un poco cómo empieza esto, qué fue lo que pasó con ustedes en ese 2020 para que empezaran a mirar lo textil como una posibilidad para pensarnos el planeta. Yo había encontrado en el textil una forma de sanar, de hacer paz y de estar bien yo, y entonces varios años antes, en el 2016, una amiga me convenció de empezar a dar talleres de reciclado de telas, porque yo había decidido que ya no iba a comprar telas, solo iba a usar así. Empecé transformando las ropas de mis hijos, ¿no? Y remendando las ropas de mis hijos, y esta amiga me convenció de empezar a dar talleres. Yo estaba segura que nadie iba a hacerme caso, que iba a ser mi locura solitaria. Pero hicimos unos talleres en espacios de huertos urbanos aquí en la Ciudad de México, y me impresionó cómo la gente también conectaba con este espacio de sanar, de recuperar, de transformar, de hacer actividades manuales, que es algo, pues a menos que tú entres a trabajar, digamos, cuestiones de arte, y la mayor parte de la gente no pasa de usar el telefonito con sus manos, ¿no? Estamos todos en los teclados y los teléfonos, y entonces la gente, hacíamos talleres esporádicos en diferentes partes de la ciudad, y había mucha respuesta positiva. Y lo que pasó en el 2020 es que por primera vez habíamos recibido un micro apoyo para dar estos talleres, y llegó la pandemia. Y entonces de repente estábamos todos encerrados, y este pequeño apoyo de la Secretaría de Cultura aquí en la ciudad, pues nos dijo, sí, pues va, pero lo tienen que hacer en línea, porque estamos en pandemia. Y entonces, como fue en línea, para nuestra sorpresa, en lugar de juntarse 20 personas aquí en la Ciudad de México, de repente éramos 40, y había en Chile y en Argentina y en los estados aquí de todo el país de México. Y entonces se armó una comunidad muy bonita, y nos veíamos 2 o 3 veces por semana, y nuestro taller, nuestra propuesta se llamaba Costuras Ecológicas y Huerto Urbano. Entonces justo hacíamos cuestiones de remiendo, de recreación con las telas usadas, de artivismo y de huerto urbano. Y entonces cayó en ese momento en el que justo estábamos todas encerradas y no sabíamos qué hacer, y la vida estaba tan alterada y como con un nervio, ¿no? Que aunque no estuvieras enfermo, no sabías a qué atenerte. Y pues entonces yo creo que el acto de hacer la actividad artesanal tenía un efecto sanador, pero más cuando le imprimías este sentido de que no estabas buscando hacer un pedido de telas por teléfono o por computadora, sino que estabas buscando en tu ropero para reaprovechar y redescubrir y resignificar la falda de tu mamá o de tu abuela o de tus hijos, o no, o sea, estábamos tocando muchas cosas muy sentidas,
y nos hicimos amigas, aunque no nos habíamos visto nunca en persona, incluso compañeras que vivíamos en la misma ciudad, nos hicimos muy amigas. Y así es que una de las compañeras en la Argentina, en el último taller, dijo, a ver, estamos celebrando y tomándonos el cafecito del último taller, pero ¿ya no nos vamos a ver más? ¿Cómo? Y a raíz de eso armó un WhatsApp que hasta ese momento no habíamos hecho, y ese WhatsApp es donde nace la colectiva propiamente dicha, y empezamos a organizarnos para empezar a hacer cosas a continuidad como colectiva, y ahí nos enfrentamos al reto de cómo haces una pieza colectiva cuando unas viven en la frontera con Estados Unidos y otras viven hasta Tierra del Fuego ahorita, ¿no? Y bueno, pues así empezó. Qué interesante, qué bonito, pero además qué cargado, digamos, de una conciencia también un poco, digamos, revolucionaria, si se quiere ver de esa manera, ¿no? Tú empiezas diciendo una cosa interesante y es el tema del uso de las manos, que es algo que nos ha puesto a pensar, sobre todo en nuestros jóvenes últimamente, y acá desde los grupos de educación rural que nosotros manejamos acá en la universidad y demás hemos venido pensándolo porque hay una cantidad de saberes que se están yendo en las manos de nuestros mayores, nuestras abuelas, porque no se está transmitiendo, ¿no? Y cada vez usamos menos las manos, ¿no? Y eso tiene todo digamos que eso está muy amarrado a toda una cosmovisión de consumismo que en algún sentido no nos invita a construir con nuestras manos nada. O sea, todo lo que se pueda comprar, se compra y se soluciona, digamos, de esa manera, y nosotros no tendríamos que utilizar nuestras manos para nada. Hay un asunto allí entonces de transmisión, digamos, de esos conocimientos. ¿Cómo de alguna manera se encuentran esos saberes alrededor de la costura? Porque entonces si uno se pone a pensar culturalmente, pues en México el tema de los bordados es, ¿no? Pues en sus blusas, en sus cosas, tienen ustedes ese tema de los bordados, es una maravilla. Entonces, ¿cómo llegan, digamos, también desde otras culturas con la idea del tejido y de el remendar como resistencia? Pensaba yo ahorita, ¿no? O sea, cuando remiendas una prenda, estás haciendo resistencia a comprar una nueva que de alguna forma también genera contaminación. Entonces, ¿cómo llegan, por ejemplo, Adriana, para darte la palabra, Argentina y estos movimientos de mujeres a estas ideas también del tejido? ¿Cómo es el tema del tejido en Argentina, por ejemplo? Bueno, nosotras, yo me uní más tarde a la colectiva, recién en 2023, cuando ya el bosque estaba armado y vino Dora con otra compañera a la Argentina, y entonces marchamos por el 8M con algunos de los árboles que teníamos, ¿no? Entonces ahí recién fue mi contacto, no estuve en la etapa previa, pero siempre sentí como, bueno, en mi historia personal, yo trabajaba en el Ministerio de Educación, en el plan de lectura, así que estaba acostumbrada a bibliotecas y mover libros de aquí para allá y demás. Y de pronto aparece un gobierno que nos echa y se acaba el plan de lectura y demás, y entonces pasé a mover rollos de telas en un barrio de acá de Buenos Aires que se llama Once, donde son las telas muy baratas, y empecé a descubrir la maravilla de la textura, de cómo así este gesto, ¿no? De tocar, de con los dedos sentir una tela y percibir una calidez diferente en una y en otra, y reconocer el algodón y el poliéster, y bueno, fue todo un aprendizaje que me maravilló y me sigue maravillando. Muchas veces voy a seguir recorriendo aunque no compre, pero es esta cosa de recuperar. Y bueno, entonces en mi caso, a partir de la conexión con Susana, que estaba en ese grupo fundador de Surciendo el Planeta, y esas mujeres, bueno, empecé a ver lo textil y empecé por mi lado a aprender técnicas textiles de pueblos originarios. El primer año me tuvieron que enhebrar la aguja todo el año porque no lograba coser nada. No vengo de familia
¿viste? Porque hay familias que las mujeres, las abuelas, bueno, en mi caso no se había dado, pero fue totalmente enriquecedor, ¿no? Y empezar a estudiar y a conocer, y entonces empezamos en esta localidad que yo vivo, que es a 25 kilómetros de Buenos Aires, armar un grupo de docentes, con docentes jubiladas y empezar a recuperar esto, ¿no? Del bordado como una herramienta de resistencia y dejando de lado lo que era inhibitorio, que es el tema de la perfección, ¿no? Que el bordado, en nuestro caso, no tiene que ser perfecto. No, somos mujeres que bordamos, no somos bordadoras de profesión. Entonces eso hace una diferencia en términos de que habilita a que muchas mujeres se puedan sumar y se puedan sumar a nuestra colectiva, porque es como cuando uno quiere entrar a un coro y decís, ay no, yo no sé cantar, no tengo voz. Bueno, acá es lo mismo, bueno, yo no sé, muchas te dicen, yo no sé bordar, nunca agarré una aguja. Es fácil, es cuestión de poner el corazón y las manos funcionando en sincronía y las ganas de pelear por algo, ¿no? Entonces ahí empezamos yo aparte estoy en un grupo que se llama Bordado y Memoria, entonces empezamos a hacer banderas, algunas de ellas las mandamos a Colombia para el arropamiento del Palacio de Justicia en Bogotá en el 22. Bueno, no sé, el bordado empezó a formar parte de mi vida y de la vida de todas las mujeres que tenía próximas, y me parece que dejó de ser ese lugar de exclusión de las mujeres, ¿no? De quedarse en unas salas separadas, de no participar en la vida política, de no poder reclamar por sus derechos, ¿no? Entonces el bordado se puso del lado del reclamo, y sobre todo lo asumieron mucho las chicas jóvenes. Entonces, en todas las marchas feministas, en mesas y demás, había chicas que presentaban sus parches con consignas y con las consignas por la ley del aborto, que acá en Argentina fue muy, muy fuerte, el pañuelo verde, y bueno, aparecía así en distintas manifestaciones, pero a mí lo que me sorprendió es esto, ¿no? De las chicas jóvenes, y ahora en todos los grupos en los que formamos, los círculos de bordado, en las actividades que participamos, se da una cuestión intergeneracional que a mí me resulta muy valiosa. Entonces hay como como el hilo nos va atravesando, y ahí no importa la edad, no importan las canas, no importa, sino importa estar juntas bordando, creando una pieza colectiva o individual que después sumamos. Es un movimiento que es como un signo de época. Acá en Argentina hay muchísima gente bordando. Nosotras somos una colectiva, pero hay muchas otras. Y me parece que tiene que ver con el feminismo, con reclamar por nuestros derechos y como haber encontrado una expresión manual para poder manifestar lo que sentimos y por lo que luchamos. Sí, escuchándolas, uno se pone a pensar que finalmente el dibujo, pongámoslo en este sentido, el dibujo desde los pueblos ancestrales ha sido una forma también de dejar memoria, ¿no? Y en este caso, muchos de los bordados que muchas mujeres han hecho en distintas latitudes, digamos, de nuestro planeta, han hablado de lo que ha sido la historia también en sus territorios, ¿no? Entonces casi que perder el bordado es perder como un canal de comunicación de alguna manera, ¿no? Como que se va perdiendo una posibilidad de dejar un legado que se expresa de una manera diferente, tal vez de una manera mucho más diversificada, ¿no? No solamente la escritura como posibilidad, sino otras formas también de plasmar, de decir, de contar una historia a través de qué es lo que representa el bordado. Ustedes saben que acá en Colombia nosotros tenemos la experiencia de Mampuján, que fue una comunidad en la parte norte de nuestro país, pues muy azotada por la violencia paramilitar, y las mujeres de Mampuján empezaron a tejer su historia
en grandes, digamos, piezas en las que iban contando qué era lo que había pasado en su territorio, recordando a las personas que habían sido desaparecidas en esos actos de violencia. Y aquí en Colombia pues también se ha convertido indudablemente este bordado, este tejido, ¿cierto?, de historias en una manera de alguna manera de recordar, pero también de generar una suerte de homenaje a quienes no están y a quienes no pudieron contar su historia. Entonces, pues nos sentimos muy cercanos, ¿no? Digamos que lo sentimos emocionalmente muy importante para la construcción, digamos, de esto que ha sido la memoria. Pero antes de continuar hablando de eso, porque ahora vamos a hablar ya del proyecto como tal, quiero que nuestras invitadas nos cuenten qué música nos trajeron. Ellas trajeron sus paisajes sonoros también, la música que las acompaña, que les resuena. Entonces, ¿cuál es esa primera canción que ustedes nos trajeron hoy? La primera tiene que ver con los humedales y es una canción que fue sostén de una lucha acá en Argentina, en el que a partir de negocios inmobiliarios se están incendiando, y esto empezó hace unos 3 años, muchas islas que están en el río Paraná, que bueno, es uno de los brazos importantes de nuestro país. Entonces, de hecho, los dueños incendiaron las islas para trasladar el ganado y para que las tierras en el continente las transformaran en terrenos sojeros, ¿no? Es decir, como que toda la diversidad agrícola pasó a ser casi un monocultivo de soja, y la soja se sabe que como cultivo no requiere mano humana casi, ¿no? Es decir, como que desaparece el campesinado. Y bueno, entonces usaron las islas que están en el Paraná para trasladar, es decir, la producción ganadera que estaba en esas tierras, el ganado, primero entonces incendian las islas, toda una zona de humedales, ¿no? Obviamente que matan a toda la fauna que vivía ahí, y trasladan el ganado a esas islas para transformar la tierra en una tierra de producción sojera. Entonces hubo muchísimo movimiento. Si alguien después quiere mirar el video, van a ver como personas con canoas por el río. Hubo muchísimo movimiento protegiendo los humedales y exigiendo una ley de humedales que no se llegó a lograr. Por eso es una canción que nos hace sentirnos parte de la naturaleza, que creo que es una de las cosas importantes que tenemos que construir y consolidar en lo que pueda tener que ver nuestra colectiva y todas las colectivas que estamos en lo mismo, respecto a generar conciencia, ¿no?, de que somos naturaleza. Creo que ese es el principio básico, y a partir de ahí podemos discutir un montón de cosas, pero si la gente no se siente parte de la naturaleza, difícilmente podamos construir otras cosas. Así que bueno, me parece una linda canción para compartirles. Síguenos en Facebook como @programa radial El Convite UPN y en Instagram como @elconvite. Quiero contarle a los oyentes que en alguna de las sesiones que estuve con las compañeras en uno de los círculos de diálogo, justo hablábamos de los humedales, y yo tomaba como conciencia de que justo acá en Bogotá yo vivo junto a un humedal del que uno pues sabe que el humedal está ahí y todo, pero no toma conciencia incluso de pensar yo por qué llegué a vivir al lado de este humedal, que tiene de alguna manera mucha relación con la urbanización acelerada de la ciudad. O sea, este humedal debería estar muy lejos de la urbanización y ahora lo tenemos muy cerca, justamente porque en Bogotá también tenemos como esta problemática de la acelerada urbanización y que todo tiene una relación, ¿no? O sea, yo te escuchaba hablar del asunto del humedal allá y es muy parecido a lo que nos pasa acá en Colombia, y es, bueno, ustedes saben, nosotros somos uno de los países con más altos índices de desplazamiento forzado y pues la gente llega mucho a Bogotá.
Entonces Bogotá se está volviendo muy grande, digamos urbanísticamente, para poder acaparar pues toda la gente que llega de los territorios, pero eso está generando unos daños ambientales y una, decimos nosotros, descampenización, que es como retirar al campesino, digamos, de su lugar de origen para hacer otro tipo de construcciones. Entonces pues aquí también nos estamos de alguna manera devorando nuestro borde rural y eso está generando también como algunas afectaciones. Para hablar entonces con ustedes ya de cómo nace este proyecto, entonces Dora, ¿qué es el Bosque de la Esperanza? Bueno, el Bosque de Esperanza es un proyecto que iniciamos cuando empezó la colectiva. Como les decía, teníamos este reto de querer hacer algo a través de nuestro arte textil que sirviera para contagiar lo que dice Adriana, ¿no? Esta sensación de que somos parte de la naturaleza, que somos muchas y cada vez más las que nos preocupamos, que somos muchas que a lo mejor no sabemos las soluciones, pero que queremos buscarlas, ¿no? Que estamos dispuestas, que tenemos ganas de hacer cambios, de entendernos de otra forma para habitar la tierra como parte de la naturaleza y no como simples usuarios de la naturaleza, ¿no? Que es como en realidad desde la época industrial las ciudades han tenido la naturaleza como una cosa externa al ser humano que tiene que abastecerlo, ¿no? Hasta este discurso cristiano, diría yo, de que Dios puso la naturaleza ahí para que el ser humano la usara, ¿no? Y así nos la estamos acabando. Y entonces el Bosque de Esperanza quería tratar de transmitir este mensaje de que en realidad somos la naturaleza y que nos tenemos que reaccionar para defenderla. Entonces, como les decía, todavía en pandemia, a principios del 2021, éramos un grupito chico de 14 mujeres en 4 países diferentes y dijimos, ¿cómo podemos hacer una cosa juntas si la cosa con la que trabajamos es una materialidad tan tangible como la tela? ¿No? Porque no nos podemos juntar, ni siquiera nos podemos juntar si estamos en la misma ciudad porque estamos en pandemia. Y lo que se nos ocurrió fue crear cada una un árbol en el mismo formato de 30x60 con tela reciclada, con la tela que tuviéramos en la casa, y todas las piezas tienen ojales y botones. Y entonces la idea era que las íbamos a enviar y cuando se juntaran todos nuestros bordados armarían un bosque. Porque cuando juntas árboles, o sea, muchos árboles que crecen juntos, van formando un bosquecito. Y nuestro primer reto era juntar todos esos árboles para la Conferencia Climática de las Naciones Unidas, que ese año se hizo en Escocia. Y era como nuestra meta y decíamos, bueno, pues era la conferencia número 26, que las hacen todos los años desde los años 90, y decíamos, pero es la primera post-pandémica, porque se canceló la del 2020 por la pandemia. Seguramente ya van a haberse dado cuenta que aunque en los primeros 25 años no lograron gran cosa y fue muy difícil la negociación, porque pues muchos intereses económicos están ligados a los factores que más están contaminando la tierra y más están dañando los recursos, pero ahora después de la pandemia, cuando ya vimos que es posible hacer cambios muy grandes, muy repentinamente, y que además este colapso de salud tiene que ver con el colapso en la naturaleza. Seguramente la reunión va a ser diferente, pero igual las negociaciones van a ser muy difíciles. Entonces vamos a llevar nuestro Bosque de Esperanza para darle mucho ánimo a esos seres que están adentro de la conferencia luchando en defensa de la naturaleza. Bueno, pues ese era nuestro proyecto y dijimos, aunque seamos 14 y aunque solo tengamos 14 o 20 arbolitos, vale la pena y lo vamos a lograr. Y para nuestra sorpresa, en el lapso de 3 meses que teníamos para llegar a la conferencia climática, nos llegaron 157 bordados de más de 140 mujeres en 10 países, sin que nadie se conociera en persona, ¿no? Y entonces la conferencia climática desgraciadamente no fue todo lo que esperábamos. De hecho han sido cada vez peores en los últimos años, pero ese descubrimiento de que esas mujeres que nos encontraron casualmente en redes o quién sabe cómo nos encontraron, se sumaran de tantos países, a veces sin lengua compartida,
fue lo más fuerte, ¿no? O sea, hasta me brincan las lágrimas cuando lo cuento, porque fue muy emocionante, ¿no? Descubrir que en realidad no eres tú la loca en tu familia que está tratando de arrastrar a que rechacen las bolsas de plástico y hagan esas acciones chiquitas, sino que en realidad somos muchas. Nomás tenemos que unirnos de manos y salir a la calle y que nos vean, porque pareciera que nadie está haciendo nada cuando en realidad mucha gente está queriendo hacer algo y a veces no saben por dónde agarrarle. Entonces, si no hacemos comunidad, no nos podemos fortalecer para hacer las cosas más grandes. Y en esta vida, en este momento de la historia, donde por más que vivamos en ciudades de millones de habitantes, lo que menos hay es comunidad, porque son cada vez más anónimas y vivimos súper aislados. Pues esto de salir a bordar en los espacios públicos, estar en la calle, invitar a la gente, acércate, siéntate tantito y en esta ronda de bordado platiquemos, resulta casi revolucionario. No, lo es, de hecho, has dicho muchas cosas, pero yo rescato como dos para este diálogo, y es que dijiste algo muy importante, y es el asunto de hacer comunidad. Creo que una de las cosas que nos ha roto todo un sistema que nos ha individualizado en el consumo, nos ha individualizado en las metas, nos ha individualizado en el trabajo, en muchas cosas, ha sido la capacidad de vernos como comunidad, ¿no? Digamos que cada vez pensamos más individualmente. Si yo soluciono lo mío ya está, pero no importa si porque soluciono lo mío estoy afectando al vecino o estoy afectando al que tengo al lado. Y creo que esa noción de recuperar la comunidad es algo que uno podría ver metafóricamente en el mismo tejido, ¿no? O sea, como distintas partecitas de tela que pareciera que ya no son nada, ¿cierto? Porque tengo esta prenda vieja y esta otra que ya no sirven para nada, cuando las reconstruyo y las junto, convierten en algo nuevo, ¿no? Digamos que de alguna manera esa metáfora me está mostrando que cuando nos unimos, pues pasan cosas, que es el legado de nuestros pueblos ancestrales, ¿no? O sea, todos nuestros movimientos en distintos lugares lo han hecho de esta manera, y curiosamente pues es una manera, digamos, de revolucionar. Ya hemos sido ejemplo y desde muchos lugares, o sea, es imposible que para Colombia, por ejemplo, el movimiento zapatista no sea un referente de muchas cosas, ¿sí? Las madres de la Plaza de Mayo no sean referente para nosotros también, de las luchas que aquí se han dado por falsos positivos de los hijos de mujeres en Colombia que también fueron desaparecidos en una guerra injusta. Entonces, como que hemos visto cómo cuando la gente se une, pasan cosas, ¿sí? Y unirnos, cosernos entre todos, pues como que va generando una gran tela en protección del planeta, y es bien inspirador eso. Han tenido personas, ya lo decíamos al principio, de diferentes partes del mundo. Adriana, ¿con qué problemáticas o cuáles son como las narraciones que llegan desde esos distintos lugares a este colectivo? ¿Cuáles son como las preocupaciones de la gente? ¿Por qué llegan acá? Bueno, creo que una de las preocupaciones más importantes es el tema del agua. Es la que atraviesa a muchas comunidades de distintos países y por la que se está luchando mucho. Y en las ciudades por la falta de espacios verdes, ¿no? Nosotros tenemos varias luchas en las que hemos participado también desde Surciendo el Planeta, de recuperación de espacios verdes. Como que el espacio público está cementado o está ocupado por grandes edificios o se usa para negocios inmobiliarios, está cerrado y la gente no puede acceder al verde. Entonces, digamos que el derecho al verde es algo muy presente en los reclamos de las distintas comunidades, ¿no? Después, otro tema que nos atraviesa mucho es el tema de los incendios por los negocios inmobiliarios. Los incendios de bosques, acá en Argentina es algo tremendo. Semanas y meses, bosques que se están incendiando y que lo único que quieren es después ocupar esas tierras y no les importa quemar árboles de 500 años o más, vaya a saber cuánto, por tener un negocio digno, de un negocio valioso en términos económicos, ¿no? De especulación financiera. Entonces creo que ese es otro tema que a nosotros nos
aparece mucho en los relatos de las distintas comunidades en las que participamos, pero creo que el agua es, no te lo puedo cuantizar, no te puedo decir sí, tal porcentaje del agua, pero obviamente que tiene una prioridad absoluta porque es parte de nuestra vida, como el aire, no podemos vivir sin agua, y entonces eso hace que, bueno, justamente parte de las cosas están conectadas, ¿no? No es que son cuestiones sueltas. Y acá en la Patagonia, por ejemplo, Argentina es uno de los reservorios de agua potable para el mundo. Entonces en Patagonia grandes empresarios como Benetton o como Joel Lewis y demás, que se hizo toda su gran mansión y demás, compró miles de hectáreas rodeando un lago y no permite a la gente acceder, pero han comprado terrenos en vez de manera secuencial, uniendo los acuíferos que se pueden ver en vía satelital. Entonces van comprando los terrenos ligados a los acuíferos para apoderarse, va a tener el poder sobre el agua potable dentro de unas décadas o de no sé cuánto tiempo, ojalá sea unas décadas. Tenemos también en este momento, se está privatizando el agua y estamos con la empresa israelí Mekorot, que está haciendo negocios con las provincias del país. Bueno, es un tema que nos atraviesa, más el tema de la contaminación del agua. Yo siempre digo, tenemos nosotros un taller de imaginación que cuando Dora lo propuso por primera vez, yo dije, ¿qué haremos con esto que nos está proponiendo Dora? ¿Viste? Un taller de imaginación, la gente tendrá ganas de participar, no tendrá ganas, bueno. Y la imaginación tenía que ver o tiene que ver, porque los estamos haciendo, tiene que ver con pensar el futuro de nuestro planeta, en realidad de nuestro territorio, ¿no? Sobre qué es lo que deseamos. Porque siempre decimos, tenemos el diagnóstico de las inundaciones, de las sequías, de los bosques talados, de los incendios, y ese diagnóstico es muy trágico y nos paraliza. Entonces, ponernos a pensar por momentos, bueno, ¿cuál es el futuro que vos querés para vivir en tu territorio de una manera feliz, ¿no? Digamos, lo que deseas, es decir, conectar el deseo, así, respecto a la vida comunitaria, y en esa cuestión imaginativa. Y Dora mostró una telita que una señora hizo, que era un cielo estrellado. Y uno se pregunta por qué. Bueno, porque en el DF, por la contaminación, no se ven las estrellas muchísimas noches. Entonces ella quería en futuro ver las estrellas. Y yo siempre lo vinculo a mi río de la Plata, que está contaminado, es el río más ancho del mundo, y sin embargo está contaminado porque desde muchos municipios tiraban sus desechos cloacales al agua. Entonces, la gente se baña igual, a pesar de que están los carteles de no bañarse. Y entonces vos decís, tenés un horizonte que solo ves agua, río, hermoso, bello, como lo llamaba Cortázar, el río color de león, y sin embargo no se puede usar a partir de la destrucción, de la falta de conciencia, la falta de cuidado, ¿no? Entonces, no sé, es como que todas estas cuestiones ligadas al ambiente, que uno de a poco va tomando más conciencia, nos llevan a poder, por un lado, pensar un mundo diferente, y por otro lado, poner el cuerpo en lograrlo. Hay un vínculo, sin duda alguna, en lo que ustedes narran entre el paisaje, digamos, geográfico, ¿cierto?, alterado por todas estas cosas, y las prácticas de la gente, ¿no? Decías tú, igual la gente se baña en el Río de la Plata porque hace parte también, digamos, de sus maneras de socializar, de relacionarse con el ambiente, demás, ¿cierto? Creo que no solamente cambia el ecosistema, sino que a la luz de que cambia el ecosistema, cambian las prácticas de la gente también y la manera como se relaciona, digamos, con esos espacios. La historia de la señora de la Ciudad de México que no puede ver ya las estrellas, pues hace parte también de algo que los jóvenes ya no conocen. ¿Sí? Digamos que tal vez eso lo cuenta alguien como, uy, aquí antes venían tales pajaritos, o aquí antes habían tales animales, o aquí antes teníamos tales afluentes de agua, o aquí, y para los jóvenes es como, sí, no me lo imaginaba. En Bogotá, por ejemplo, tenemos una cantidad de sitios que conservan nombres como, por ejemplo,
el lago Unilago, hay un lugar acá en Bogotá, y los jóvenes preguntan, ¿y por qué se llama Unilago? Bueno, porque antes aquí había un lago, y cuando ven las fotografías dicen, ¿cómo? Esto era un lago y ahora se convirtió en un edificio. Entonces, ¿cómo va cambiando, digamos, la relación también con el contexto? Y en esa lógica, y un poco por lo que ustedes han dicho hasta el momento, hay una relación bonita entre las generaciones que se está dando con estos círculos de bordado, ¿no? ¿Cómo se da esa relación entre las chicas más jóvenes y de pronto unas generaciones mayores en ese proceso, Dora? ¿Cómo se vinculan ese diálogo generacional allí? Pues es muy bonito. Justo a principios de mes estuve una semana en la Mixteca Alta, una región indígena de Oaxaca, dando talleres y pues ahí todavía, más que en la ciudad, hay muchas señoras ya de mi edad y mayores que recuerdan a sus abuelas y a sus mamás que hacían prácticamente toda la ropa. En esa zona no hacían las telas, no tejían, pero compraban manta y los hombres se vestían. Todavía hay ciertas zonas de México donde es así, pero en estas zonas ya no. Pero sus papás y sus abuelos sí se vestían completamente de una tela de algodón así cruda, y todo se reaprovechaba, nada se desperdiciaba y hacían el contraste, ¿no? Entonces tenían las señoras mayores contando estas historias y las jóvenes que recordaban lo que sus mamás les contaban y las jovencitas, o sea, en algunos talleres había niñas de 8 o 9 años, pues no les hice la pregunta tal cual, pero parecía que lo estaban escuchando casi por primera vez, porque a lo mejor ya no se le da importancia a estas historias. En un par de comunidades las señoras les pedí y en sus casas no tienen todavía algunas de esas piezas que hacían sus abuelas, y 2 señoras sí trajeron unas piezas preciosas armadas de pedacería, de sobras, de ropas, y contaban, ¿no? O sea, pues lo usamos para cubrir la cama y mi mamá se acuerda de qué era cada prenda, entonces casi te puede contar la historia de la familia a raíz de esta colcha. Unas cosas fabulosas, maravillosas, pero son muy pocas las familias que las han conservado, ¿no? Porque ahora está el acceso de todos, hasta en las comunidades hay acceso a comprar estas prendas. Creo que no hay que caer como en idealizar, ¿no? Porque seguramente hace 60, 80, 100 había, pues nuestros países han sido muy desiguales, ¿no? Y entonces todo el poder y todo el dinero estaba en la Ciudad de México y en las capitales estatales, y los pueblos en general tenían muy poca, digamos, poder adquisitivo, y entonces era como una necesidad de ese cuidado que tenían, y no se trata de que, de tratar de hacer que la gente siga lo que llamaríamos como pobreza, pero una señora hizo una reflexión súper bonita y dijo, bueno, pues yo hasta los 12 años conocí el tren y vivía súper lejos de todo y tenía solo 1 o 2 prendas, pero el campo nos daba de todo. Comíamos todo súper bien y súper limpio, no había agrotóxicos, no había ninguna de esas cosas, ¿no? Entonces, es una riqueza muy distinta, ¿no? Tenemos que encontrar un nuevo futuro, justo imaginando, como decía Adriana, donde volvemos a poner las cosas en su lugar, porque no puede ser, que estemos contaminando con tal de hacer monedas, ¿no? Así como de un videojuego, moneditas ahí de oro brincando, pero en realidad las bases de la vida las estamos destruyendo. Antes hablabas de habilidades como el bordado que se están perdiendo. En realidad se están perdiendo todas las cosas fundamentales de la vida, porque antes lo básico era tener una casita, poderse vestir, sembrar y poder comer, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y la comunidad, digamos que son 5 cosas básicas. Y ahora ni la gente sabe construir su propia casa, ni hacer su propia ropa, ni hacer su propia comida, ni sembrar una semilla, ni hacer comunidad. Entonces es como si nos hemos vuelto inútiles, ¿no? Y algo funciona a nivel ciudad,
pueblo como para que pues aprendemos a manejar el coche y sabemos intercambiar billetes, pero ya somos muy pocos los que sabemos hacer las cosas fundamentales que sostienen la vida. Entonces, pues me parece que retomar, respondiendo a tu pregunta, las conexiones entre las personas mayores y las personas menores para darnos cuenta cuáles son esas cosas tan fundamentales e importantes, es muy valioso para contribuir a un imaginario hacia un futuro. O sea, el futuro no queremos que sea como el pasado, porque el pasado colonial de todos nuestros países americanos no fue ideal. Tenemos que construir algo mejor, más justo y más regenerativo y menos contaminante. Qué interesante ha sido, me mantiene en la cabeza así pensando un montón de cosas, escuchándolas a ustedes reflexionar sobre todo alrededor del concepto de comunidad, que es algo que creo que es lo más importante en cualquier manifestación de acción que queramos hacer, en este caso política activista, es cómo hacemos comunidad. Pues yo elegí Arriba quemando el sol de Violeta Parra. Violeta Parra, seguramente muchos la conocen, es una cantautora chilena también muy luchadora, y en esta canción habla de comunidades devastadas, mineras. Pues Chile fue un país muy minero. Muchos de los países de América Latina han sido muy explotados por la minería, y en México también hay muchos casos de abusos contra comunidades. Siempre son, o casi siempre son, comunidades o de menos recursos o muy lejanas. Ya casi nada está tan lejos, ¿no? Porque ya podemos viajar en avión y en coche a casi todos lados, pero siempre se aprovechan de las comunidades que tienen menos recursos para defenderse. Y bueno, además de estar en la colectiva, yo estoy en un coro de mujeres aquí en la Ciudad de México que cantamos solo canciones latinoamericanas y canciones de protesta, y esta es una de las canciones que cantamos. Y de hecho cambiamos los nombres de los lugares cuando lo cantamos a Ostula y Áquila, que son dos comunidades en Michoacán que han sido muy afectadas por la minería y por el crimen organizado enlazado con la minería. Y incluso una de nuestras compañeras, su hermano era abogado ambiental y lo desaparecieron con uno de los dirigentes de las comunidades. Entonces es algo que sentimos y que pues cuando lo canto pienso en nuestras luchas desde el bordado y desde la colectiva. Entonces pues es una canción que me gusta mucho y que significa mucho. Estás escuchando El Convite. Chicas, ¿cómo se hace para participar en esto? Yo creo que muchas de las personas que están escuchando hoy están pensando, yo quiero participar, yo quiero hacer mi aporte, yo quisiera reunirme, yo también veo problemáticas a mi alrededor, en mi comunidad. ¿Cómo se participa? ¿Cómo se puede hacer parte de este proceso? Pues lo más sencillo es entrar a nuestra página web, que es surciendoelplaneta.org, surciendo con Z y luego con C, porque si no nos encuentran. Y ahí tenemos toda la información y hay enlaces. Si entran a la parte del Bosque de Esperanza, para escribirnos. Estamos haciendo reuniones cada mes para invitar, abrazar a más compañeras. Nos emociona mucho que esto se expanda. Entonces, pues también por las redes sociales nos pueden escribir. Estamos en Instagram también como Surciendo el Planeta. Y estamos convocando ahora a seguir haciendo árboles o animalitos, en diferentes formatos. Por favor, sigan las instrucciones de los tamaños, porque si no está muy complicado incorporar las piezas si los ojales y los botones no están bien hechos. También me gustaría mucho invitar a proyectos comunitarios que quieran contribuir piezas colectivas, porque si todo lo que hemos estado diciendo es sobre la importancia de la comunidad, lo que más queremos es visibilizar que ya hay muchas propuestas comunitarias de base. Cuando uno está solo y siente que nada se está haciendo, es súper deprimente, tan deprimente que decides al final no pensar en eso, porque si te estás ahí, ahogando en las penas, pues no puedes ni levantarte en la mañana. Entonces, más bien queremos contribuir a hacer
un espacio donde se puede visibilizar lo que se está haciendo a nivel comunitario en la Argentina, en México, en Chile, en Colombia, en todos los espacios. Y en ese sentido, ya hay muchos bordados colectivos. Algunos pueden ver las fotos en la página web también, para inspirarse y ojalá sumarse. Nos encantará conocer y nos inspirará nuevamente saber qué están haciendo en Colombia. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, y en los distintos lugares donde puedan escucharnos. Adriana, hemos hablado de la importancia digamos, del trabajo intergeneracional, y claramente es un movimiento femenino, pero ¿hay participación masculina en los procesos, en los círculos de bordado? Sí, porque no es, digamos, nosotros no tenemos una mirada excluyente, no es una cuestión de género, sino que está abierto a toda la comunidad y entonces participan. De hecho, en algún grupo de Colombia hay 2 o 3 compañeros que bordan. Simplemente a veces como que son actividades a esas que los hombres no se acercan tanto, pero somos todos naturaleza, hombres, mujeres, disidencias, no hay ningún requisito ni nada, y creo que en ese sentido hay muchos movimientos también de hombres que tejen o que los vemos que se incorporan a bordar, o a veces son movimientos cerrados, ¿no? Que son solo hombres, como repensándose, me parece, ¿no? Porque lo importante de estos círculos de bordado tiene que ver con cuando nos reunimos alrededor de una mesa, es el diálogo que se establece colectivamente. Entonces, cómo las historias de cada uno se van construyendo, cómo las dificultades que aparecen en el territorio se comparten, las formas de solucionarlas. Entonces, esos espacios son para ir también reviéndonos como personas y como comunidad. Y lo que yo veo que los hombres se están dando, está creciendo esos espacios, tal vez integrados solo por hombres, ¿no? En términos de, bueno, lo que se dice la deconstrucción masculina y talleres de masculinidades, ¿no? Van apareciendo cada vez más talleres de masculinidades, como pensar el rol de los hombres en relación a las familias, a la paternidad, a ser parte de todas las luchas. Pero, bueno, de hecho, por ejemplo, en las marchas del 8M, por lo menos acá en Buenos Aires, hace unos años, en las primeras marchas éramos solo mujeres. No se aceptaban los hombres, ni siquiera no era que fuéramos, sino que no se aceptaban. Y ahora en las marchas hay hombres y mujeres, aunque sean por el 8M, ¿no? Así que me parece que es un proceso, así como está lo intergeneracional, tenemos que hacer intergénero, integrarnos más, porque las problemáticas son comunes a todas. Si te talan un árbol, eso afecta a toda la comunidad, no importa si seas varón, mujer o disidente, o con una disidencia sexual, ¿no? La identidad de género no juega en ese sentido. Así que me parece que vamos creciendo positivamente por ese lado, ¿no? Pero no podemos negar que somos mayoría mujeres por ahora. Que de alguna manera, ya lo dijiste, es como hacer una irrupción en esas formas que también han sido patriarcalistas, digamos, que de alguna manera se han constituido desde las lógicas conservadoras, de los roles de las mujeres y los hombres, y esos movimientos también hay que darlos. Y por supuesto a los niños y niñas, ¿no? Creo que también nos inspira a pensar cómo empezamos a tejer, a hacer estos ejercicios con nuestros niños y niñas. Bueno, pues agradezco mucho a Dora y a Adriana haber estado con nosotros, y con eso nos vamos, con lo que podamos empezar, vamos a empezar. Le agradecemos a nuestros oyentes y les recordamos seguirnos en nuestra página de Facebook, Programa Radial El Convite UPN, y en la Pedagógica Radio para seguir este y otros convites. Nos vemos en un próximo convite. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.